Empezamos con esa interna de la ANR del Partido Colorado y ya empezamos a desarrollar porque tenemos a nuestro primer invitado en esta noche, en esta edición de AM. Abre esta séptima temporada el doctor Javier Zacarías Irún. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, Santiago, un placer saludarla a usted y un honor venir a inaugurar de vuelta tu programa hoy. Doctor, hace rato te queríamos tener en realidad y vamos a tratar de sacarle el jugo a esta entrevista. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿en algún momento vos dijiste que Cartes tenía que dar explicaciones sobre el contrabando, tenía que dar explicaciones sobre lo que se vivía en frontera con sus cigarrillos? ¿Hoy todo eso está olvidado o hay que tomar como la etapa electoral que cualquier partido pasa? No, él ya dio las explicaciones pertinentes, fuimos a elecciones, ganó una elección, el pueblo paraguayo le eligió como presidente del Paraguay y eso hay que respetar. O sea, Cartes ya no es contrabandista. El soberano es el pueblo y yo respeto la decisión del pueblo. Cartes ya no es contrabandista. Yo respeto la decisión del pueblo. Él dio las explicaciones, el pueblo le votó y hoy es presidente de la República del Paraguay. ¿A vos te convenció, doctor, la explicación que dio Cartes? Yo, mira, me sorprende hasta hoy y me sorprendió la buena voluntad que tiene el presidente Cartes y lo que está haciendo en el gobierno en materia de transparencia, en materia de un gobierno serio, en materia de un gobierno donde hasta hoy por lo menos cero corrupción. Es decir, no hemos tenido ningún escándalo de corrupción en 1 año y medio, casi 2 años de gobierno. Eso para mí es algo muy auspicioso y algo que habla demasiado bien de él y del gobierno. Y eso yo creo que está a los ojos y a la vista de todos los ciudadanos y de toda la República del Paraguay. Eso para mí, gobernar con el ejemplo y gobernar con hechos es lo mejor que hay. Y hoy podemos decir que en este gobierno hasta hoy no hay ningún hecho resaltante de corrupción y mucho menos de corrupción que venga del gobierno y del presidente Horacio Cartes. Te voy a pedir, antes de mostrar el material de inicio, que me respondas con la mayor sinceridad posible esto. ¿No era Javier Zacarías Irún mejor candidato que Aliana para presidir la ANR? Mira, los tiempos del Señor son perfectos. Dios va a determinar cuándo es mi tiempo. Pero acá determinó Cartes, no determinó Dios precisamente. No. Aquí hemos determinado un grupo de correligionarios, dirigentes del partido, con el presidente Horacio Cartes, un candidato que para nosotros es un excelente candidato, un joven con cierta experiencia, un joven que ya ha demostrado capacidad para gobernar, en este caso una de las gobernaciones más humildes del Paraguay, que es la gobernación del Ñembucú. Hoy diputado nacional, miembro titular de la Junta de Gobierno, es decir, joven, con experiencia y con capacidad para gobernar la ANR a partir del año que viene. Queremos compartir con ustedes el primer material de la noche. Esta es la intro, la primera intro de AM en esta nueva temporada. La democracia en Paraguay camina hace más de 26 años. Lo hace lentamente, porque renguea, porque no logra una estabilidad en su andar que le permita seguir su camino de manera firme y segura, porque lleva la pesada carga de no ofrecer educación de calidad, empleo, atención sanitaria, seguridad y oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. La pata que funciona es la electoral. El mecanismo de designación de autoridades es ampliamente conocido por el paraguayo común. También se respetan los resultados, incluyendo cambio de signo político al frente del Ejecutivo que se dio en 2 ocasiones. Hechos inéditos en los más de 200 años de nuestra historia independiente. Cuestionar a quienes elegimos es un tema que será polémico siempre, ya que en democracia se imponen las mayorías, tanto para ungir a estos representantes como para seleccionar el método de designación. Gracias a este proceso de madurez política, vimos y escuchamos promesas de todos los colores. Tuvimos al frente de la administración estatal a representantes de diferentes ideologías y partidos, con un mismo resultado: las carencias que adornan nuestra pálida democracia. En este contexto,
no sorprendió la llegada de Horacio Cartes a la política. Un empresario calificado de exitoso, tomando como parámetro un solo aspecto: la prosperidad de su grupo económico. Su gestión como dirigente deportivo también le brindó una popularidad interesante. Un perfil demasiado atractivo como para mantenerlo al margen de la administración estatal. Más aún, cuando los colorados no terminaban de acostumbrarse a una inesperada y dolorosa llanura. Cartes aceptó sumarse a esta aventura partidaria que inicialmente le presentaba una serie de dificultades. Debía afiliarse a la ANR y también inscribirse en el padrón electoral. Convencer a sus futuros correligionarios parecía una tarea mucho más simple, apelando a su inagotable encanto financiero. Con menos dificultades de lo esperable, con un nulo debate, cegados por la oportunidad brillante de terminar el recreo y volver al poder, los colorados adecuaron todo para que Horacio pueda ser el que guíe su retorno al Palacio de López. El 21 de abril del 2013, tras una amplia e indiscutible victoria electoral, Horacio Cartes comenzó a marcar su nuevo rumbo. De entrada, desplazó las figuras y tradiciones partidarias a las que nunca estuvo apegado por no ser colorado de tradición. Iniciaba una gran expectativa en las carpas partidarias que comenzaron a sufrir una serie de desengaños. Cuando se anunció la selección nacional de Cartes, el nombre que otorgó a su gabinete, el titular del Ejecutivo priorizó los perfiles técnicos por encima de su apego partidario. Así Cartes perfiló su gestión. Bajo su mano pasaban todas las decisiones, sin importar los cuestionamientos. Él había financiado su campaña, él era el que señalaba el camino a seguir. La influencia de Cartes trascendió al Poder Ejecutivo. En el Legislativo, su primer ungido fue Julio César Velázquez, quien asumió la titularidad del Congreso. Para el segundo periodo, las cosas cambiaron. Blas Llano, amigo personal de Cartes y ex titular del PLRA, fue el designado. Así, el poder del titular del Ejecutivo no solamente metía mano en el Parlamento, sino que también llegaba al que debería ser el principal partido de oposición. Las principales leyes que provenían desde el Palacio de López no presentaban muchas trabas en el Congreso. Se le otorgó la modificación de la Ley de Defensa Nacional para combatir de manera más efectiva al EPP. Se aprobó la normativa que establece el marco de la alianza público-privada. Lo mismo con los bonos soberanos y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cartes pedía, Cartes tenía. El Poder Judicial no escapa a esta intervención presidencial. Las movidas partidarias iniciaron un proceso de cambio en la Corte Suprema de Justicia. Por ahora se consiguió la renuncia de Víctor Núñez, aunque van por más cupos en la máxima instancia judicial. Todo el poder pasa por su voluntad. No existe oposición partidaria, no existe crítica, no hay un contrapeso a su gestión. Paraguay parece depender exclusivamente de Horacio Cartes. Una manera de establecer un régimen adecuado a los nuevos tiempos. Una dictadura del siglo XXI. ¿Es, doctor Zacarías Girún, el gobierno de Cartes una dictadura del siglo XXI? ¿O cómo ve su forma de ordenar, de pedir y de tener? Absolutamente yo no creo en eso. Yo no creo en una dictadura del siglo XXI. Simplemente la articulación del gobierno, los poderes del Estado, es natural y es normal. Eso ocurre en Estados Unidos, ocurre en Gran Bretaña, en cualquier parte del mundo. Las democracias
más formidables y profundas del mundo, existe la articulación del gobierno en los demás poderes del Estado de manera de poder conseguir el objetivo, cumplir con la promesa electoral. Y eso es lo que ocurre con Horacio Cartes, sencillo, articula las cuestiones como deben ser políticamente en el Parlamento para conseguir leyes importantes. ¿Cómo lo logra? ¿Verdad? Y a través de la articulación, conversación, diálogo, hacer entender, hacer conocer qué es lo que se quiere. ¿Quién puede negar, por ejemplo, una ley, la ley del APP, por ejemplo, Asociación Pública Privada? Esa es una ley, esa ley está teniendo sus primeros resultados, ahora se está llamando a una licitación de rutas importantes que va de aquí a Ciudad del Este, de aquí a Encarnación, por ejemplo, la ampliación, que eso es fundamental para el desarrollo del Paraguay. Otras rutas importantes también en la zona sur de Alto Paraná, norte de Itapúa, ¿verdad? Que en muy poco tiempo, estamos hablando de un año y poquito, mientras en otros países del mundo duraron 7 a 10 años la aplicación de la ley pública privada. En contrapartida, cuando un causarano sale del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, dice, contradiciendo al propio ministro, tenemos obras paradas. Este país tiene obras paradas y no las reactivó durante el gobierno de Cartes. Vos sabés de que 178 millones de dólares es el promedio de ejecución de obras públicas en los 10 últimos años. Sin embargo, en el gobierno de Cartes, ya en el año 2014, fue 400 millones de dólares. Y ahora, en el año 2015, se puede más, hay licitación por 600 millones de dólares, estamos hablando de 1.000 millones de dólares, que son 10 veces más de lo que se hacía en 10 años. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando Cartes asume un gobierno y encuentra obras en ejecución que ya no tenían presupuesto dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Se dio el adelanto, se dio el pago inicial y no se tenía más para el reembolso posterior. Eso no es culpa de Cartes, es culpa del gobierno que salió y del gobierno que heredó el presidente Cartes, que es lo que ahora se está arreglando y poniendo en condiciones. Volviendo al perfil de Horacio Cartes como empresario, yo recuerdo a Juan Carlos Galaverna cuando estuvo enfrentado a Cartes en algún momento, enfrentado, digo porque eso fue lo que se mostró al menos a través de la televisión. Yo nunca me convencí de esa pelea hasta hoy en día. Pero independientemente de eso, se veía a un Cartes, según el propio Galaverna, que ordenaba, que bajaba línea, que inclusive de manera temperamental decía, ordenaba y se tenía que ejecutar de esa forma. A mí me hace un poco de ruido y tengo que decirlo. Decirle a Zacarías Irún si Cartes le parece temperamental y si Cartes le parece una persona dictatorial, porque yo creo que Zacarías Irún tiene ese perfil también. Sí, yo tengo que reconocer, puedo hablar de mí mismo, sí, que soy una persona con un temperamento bastante fuerte. Me gusta muchas veces dar órdenes precisas para lo que se tenga que hacer eventualmente, no órdenes injustas fuera del lugar o fuera de la ley. Para vos tiene que haber un tendotá. Para mí tiene que haber personas que dirijan, tienen que haber personas que ordenen, personas que articulen, o una persona que articule para bien de la sociedad, de la comunidad o de las personas a quien se está dirigiendo. Entonces, yo no veo mal eso siempre y cuando uno se adecue a la ley, siempre y cuando uno se adecue a una cuestión que sea para el bien general y no el bien particular de cada uno, ¿verdad? Ahora, entonces, Cartes tiene un carácter, él sabe manejar, sabe dirigir, por algo sus empresas siempre fueron exitosas. Uno no tiene empresas exitosas tan fácilmente, tiene que saber manejar funcionarios, personales, articular situaciones. Y yo creo que él hoy está articulando muy bien el Paraguay. ¿Qué es articular para vos, doctor? Porque te escucho decir articular, negociar, conversar, acordar, convencer lo que haga falta para el bien común y para el logro de los objetivos superiores. ¿Qué es el objetivo del presidente Horacio Cartes? Cumplir con su promesa electoral. ¿Cómo te convenció para que de la crítica pases hoy a ser uno de los principales defensores de Cartes? No, yo no soy defensor, no soy cartista ni anticartista. Yo trato de ser objetivo nomás, ¿verdad? Porque en realidad yo no le pedí nada a Cartes, Cartes no me debe nada a mí, yo tampoco a Cartes, ¿verdad? Seguro que no se deben nada. Absolutamente nada, ni él a mí ni yo a él. Por eso puedo hablar con absoluta propiedad y con absoluta independencia. Hay muchos que no pueden hablar de Cartes porque le deben esto o le deben aquello, fineza electoral, haber estado en la lista, apoyo económico. Yo te puedo decir y puedo mirar a las cámaras y de frente y le pueden preguntar al presidente de la República, yo
Yo no le debo a Cartes un solo guaraní, ni él me debe a mí. Nunca le he pedido absolutamente nada. A cambio, lo que hago no hago a cambio de nada, sino por convencimiento, porque me parece bien. Y hoy le veo a un presidente de la República, en el campo partidario, que busca la paz partidaria, que busca la unidad la paz y el progreso. No, la paz partidaria, ¿verdad? Que busca el bienestar de la sociedad, que no quiere pelea entre nosotros, que no quiere que termine ese odio y ese rencor. La unidad le llevó al presidente Cartes ganar las elecciones pasadas y hoy es presidente de la República. ¿Por qué cambiar ese modelo? Pero el que un partido, doctor, tenga disidencia no significa que no pueda vivir en paz. Claro, ningún problema. La disidencia es normal en democracia, ¿verdad? Es normal. Pero tenemos que tratar de tener una disidencia responsable, una disidencia seria. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo cuando algunos adversarios ocasionales, amigos nuestros, dicen se le persigue a los intendentes, se le está extorsionando a los dirigentes. Ahora, yo quiero saber, tenemos que ser líderes y candidatos responsables. Eso es lo que nos exige la sociedad y la gente. ¿Quiénes son los perseguidos? ¿Dónde están? Nombre, apellido, número de cédula, para que nosotros mismos podamos tomar cartas en el asunto y el propio presidente de la República, si es cierto eso, pueda atajar o pueda impedir que eso ocurra, porque nosotros estamos en contra, el presidente, nosotros, nuestro equipo político, está en contra de todo lo que sea persecución, de todo lo que sea tener que buscar alguna cuestión para perjudicar a alguien de mala manera. Estamos totalmente en contra. Absolutamente en contra. Doctor, mirando un poco el archivo, y enseguida lo vamos a desarrollar con Enrique Dávalos, a quien quiero podamos preparar para desarrollar este material, que tiene que ver un poco con lo que se dijeron en algún momento históricamente. ¿Qué pensaba Horacio Cartes de Javier Zacarías Irún? ¿Qué pensaba Javier Zacarías Irún de Horacio Cartes? Porque si no, lo que tenemos que hacer es reconocer, y en función a aquellos que de por ahí no están acostumbrados a lo que se vive en campaña electoral, que cuando alguien acusa a otro en campaña electoral, lo hace solamente para dañar una imagen política, sin tener razón y sin tener elementos. Lo que le convertiría a un Javier Zacarías Irún, en un lenguaje bien paraguayo, en un ñereí. Sí. Porque yo te escucho, doctor, en campaña electoral enfrentado a Cartes, y sos otro al que sos en este momento. Por eso te pregunto, ¿qué tuvo que hacer Cartes para cambiarte de opinión? En primer lugar, hacer lo que está haciendo, gobernar el Paraguay con transparencia y con seriedad. Y eso no me vas a decir que no es cierto, Santiago, ¿verdad? ¿Y por qué yo voy a ser un terco? ¿Por qué voy a ser opositor por opositor? ¿Por qué voy a decir lo que no veo o hacer lo que no siento? Así nomás, sencillo es. Si yo veo que el presidente Cartes hace bien, tengo la obligación moral y política de acompañarle y de decir que hace bien. Y también si veo que hace mal algún día, voy a decir que hace mal. Eso no quiere decir de que yo piense una cosa ahora y después piense otra. Depende de los hechos y de los actos. Y a mí, el presidente Cartes me convenció por su gestión y en su gestión. Y políticamente hablando, me adelanto a lo que puedan decir o puedan hacer, yo no soy nadie para juzgar la voluntad del pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo le eligió al presidente de la República en una interna, nos ha ganado a nuestro movimiento y le eligió candidato al Partido Colorado y yo respeté y respeto eso. Eso es así, sencillo es.